hay un problema claro de desconexión y Sí. creer que eso se va a dar automáticamente es tener fe. Otra manera es No generar es tener fe. Disculpame, no, pero no digo, es tener solo fe. termino un segundo. Sí. Otra manera es tener algunas políticas para generar cierto desarrollo industrial, cosa que el gobierno No, eso parece es espantoso, retirado. es un desastre. Cuando Argentina no tenía política de desarrollo industrial, la industria argentina era mucho más sólida. Vos sabés que en el año 32 se hizo un censo industrial. Argentina producía en manufacturas el equivalente para abastecer a 71% de todo lo que consumíamos de manufacturas. Pero además exportaba 20% sin subsidios y sin protecciones. Y Escúchame, dos cosas. Primero, antes de ir al acuerdo con el fondo. ¿No es pecar de demasiada insensibilidad que Caputo le mande 10.000 millones de pesos a Bahía Blanca en el medio del quilombo que tiene y todo esto mientras se está endeudando con el fondo por vaya a saber cuánta guita? Bueno, creo que dijeron que van a mandar más, ¿no? Inicialmente Sí. fueron 10.000 millones de pesos, que por supuesto que es un inicio y yo no conozco bien los números, pero me imagino que va a haber que hacer una ayuda más importante porque la devastación en Bahía Blanca Bien. aparentemente es muy, muy grande, ¿no? Todo lo que hemos visto es dramático. Interesante. O sea, vos creés que tiene que haber asistencia hasta que la crisis finalmente expire, que no parece ser una cosa de días, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa, los países tienen que hacer lo contrario de lo que hace la Argentina. Los países tienen que tener más reservas, pero no solo reservas en el Banco Central, sino que tienen que tener fondos anticíclicos, tienen que tener fondos para catástrofes. Después, por supuesto, está todo el tema de los seguros, que hay que ver cómo están funcionando, si están funcionando bien, las aseguradoras, hay todo un tema muy grande que a veces estas crisis te permiten retestear cómo estás organizado como país, ¿no? Porque hay un montón de cosas que habría que ver si están funcionando bien o no. Creo que cuando terminemos de analizar todo esto, lo vamos a saber mejor. Claro. Ahora, Agustín, antes de hablar del tema del fondo, que es lo que venía conversando con Arroyo, estábamos charlando del tema obra pública, que se empieza a dar como un debate, decir, che, el gobierno en algún momento va a tener que aflojar la cuerda y alguna obra va a tener que hacer. ¿Coincidís en esto? Bueno, el gobierno entiendo que va a lanzar una cantidad de licitaciones, se hablaba hasta 9.000 kilómetros de rutas, ¿no? O sea, la idea que yo he escuchado en el gobierno hasta acá es que la obra pública, primero que hay una parte de la obra pública que es provincial y municipal, estamos hablando de la obra pública nacional. Las obras públicas nacionales, tipo las rutas nacionales y demás, Sí. todo lo que se pueda hacer por peaje, yo entiendo que tiene que ser por peaje, ¿verdad? Puede ser que en algún caso haya alguna que no alcance el peaje y que habría que ver si hay algún subsidio o no. Pero una buena parte de las obras públicas tienen que ser sin duda por peaje y por empresas privadas que además aporten al riesgo. O sea, tienen que decir, tiene que haber licitaciones y demás. De la manera que se hizo, si ustedes se acuerdan, la ampliación de la Panamericana, que la verdad es que fue un caso de éxito notable. Ahora, Daniel, ¿se pueden hacer obras solamente con los privados? No, yo creo que no solo. Sí entiendo que hay autopistas y determinadas rutas que se pueden hacer. Ahora, el canal Maldonado está claro que tiene que hacerse cargo el Estado Nacional. Yo creo que hay que distinguir una parte de las rutas. Hay rutas que seguramente no va a funcionar el peaje y hay que hacerlas igual para integrar el país. Algunas sí creo, y sí creo que ha sido bien lo de la Panamericana, pero la infraestructura central, no la infraestructura básica, la infraestructura central, el canal Maldonado en Bahía Blanca, es Estado Nacional. Ojalá el gobierno entiende que esas cosas tiene que hacerlas. Y podrá tener un fondo anticíclico, podrá tener un fondo para hacerlo, podrá tomar deuda, pero tiene que hacerlo. Claro. Ahora, Agustín, ahí el tema es, si el gobierno nacional ajusta a las provincias ajustan a los municipios, ¿cómo hacen las obras? No, en realidad las provincias están ajustando muy poco. Lo que tendrían que hacer las provincias es muchísimo más de lo que se está haciendo. Pensá que el gobierno nacional, nosotros teníamos, para darnos una idea de descalabro de la Argentina, nosotros hace 20 años atrás teníamos 2 millones de empleados públicos y en aquella época salió un informe de Fiel, no sé si ustedes recuerdan, que decían que sobraban como 800.000 empleados públicos. Pero desde entonces pasamos de esos 2 millones, de los cuales sobraban 800.000 según Fiel, pasamos de 2 millones a 4 millones de empleados públicos. Ahora eso, la mayor parte es provincias y municipios. Y ahora lo que hemos visto es que el gobierno federal bajó 41.000 empleados públicos, que en realidad es una parte de lo que tiene que reducirse, y las provincias y los municipios no han anunciado realmente ningún tipo de ajuste. Yo no he visto grandes ajustes ahí para nada. ¿Y por qué es importante?
Porque todo eso hay que pagarlo. Y se paga con impuestos, y se paga con deuda, y se paga con inflación. Entonces el gobierno nacional ha hecho un ajuste importante, sin duda, el año pasado, que nos costó, que el primer trimestre fue muy duro, y ya a partir del segundo trimestre la economía empezó a crecer y este año está creciendo un 5% anual. Pero la realidad es que provincias y municipios no están acompañando. Incluso el gobierno ha empezado a bajar impuestos y uno observa que provincias y municipios están aumentando impuestos y tasas a contramarcha de lo que hay que hacer. Argentina tiene que bajar impuestos, bajar tasas municipales, descortar el despilfarro que sigue siendo gigantesco en las provincias y en los municipios, y todavía sigue siendo muy grande a nivel federal. Claro, ¿no? pero ahí, Agustín, te interrumpo con una cosa. El país no puede funcionar en su conjunto para el interés del presidente, que es mantener la inflación a raya. O sea, no puede funcionar. No, eso no es del presidente. Pero sí, Agustín, porque a ver, el presidente... bajar la inflación es fundamental para la gente, no para el presidente. El presidente ajusta a las provincias por el tema de la inflación, ajusta a los jubilados por el tema de la inflación, va al Fondo Monetario por el tema de la inflación porque necesita los dólares para ponerla en la brecha, que no se escape el dólar y que no se vaya a precios. Congela la economía pidiendo paritarias a la baja para evitar la inflación. No puede funcionar un país así. Digamos, porque no, es al revés, yo creo no coincido. Bueno, pero entonces contigo. El país no puede funcionar con inflación. No, pero estamos de acuerdo, lo que digo es... Pero 80 años, pero a ver, Agustín, vos dijiste que... total. Pero vos dijiste que el país está creciendo el 5%, y es mentira. O sea, cayó 1, no, pero ¿dónde está creciendo el 5%? Cayó 1,8 el año pasado y si le sacás campo es 4%. ¿A dónde se el año pasado? El año pasado cayó 1,8. Sí. Si tomás promedio contra promedio, creció si tomás punta contra punta. No, punta contra punta no, diciembre. No, si tomás punta contra punta significa desde principio de año a fin de año la economía creció. Lo que pasa es que si tomás promedio contra promedio del año, que es como lo hacemos los economistas, tomamos promedio contra promedio, da que cayó 1,8%. ¿sí? Ahora, la economía para este año, promedio contra promedio, va a crecer 5%, pero no es que lo digo yo, lo dice el JP Morgan, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, todos los que analizamos la economía estamos viendo que la economía está creciendo. Eso está claro. Ahora, explícame una cosa fácil, que es la pregunta que yo le hago a todos los economistas. Cuando uno se pone a hablar con un economista, el economista dice, che, la macro va bárbaro, está todo ordenado. Entonces vos ahí empezás a rasgar, que es esta teoría que yo digo que al periodismo argentino le falta la segunda pregunta, que es, el periodismo argentino pregunta, che, ¿bajó la inflación? Sí. Y el tipo agarra el valor y se va a la casa. No pregunta cómo pasó, no pregunta qué hicieron para bajar la inflación. ¿A qué voy con esta pregunta? La situación macro, si fuera tan estable como dice el presidente, necesitaría ir al Fondo Monetario a pedirle guita para intervenir en la brecha. O sea, vos vas al Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia. Macri fue cuando tenía el gobierno quebrado. O sea, no hay ningún gobierno virtuoso en el mundo que vaya a pedirle guita al Fondo Monetario. Argentina está en una situación dramática. O sea, venimos de 80 años de decadencia fenomenal y lo que heredó este gobierno fue una cosa espantosa, no más o menos. Se heredó un desastre total. Lo que está haciendo ahora es solucionó 90% del problema del Banco Central. 90%. Había heredado un desastre. Había heredado un Banco Central que estaba pagando una tasa de interés de 270% sobre una deuda que equivalía a 3 veces la base monetaria. O sea, estás hablando de que tenían 9 pesos de intereses que pagar por cada peso que circulaba en Argentina. Eso solamente el Banco Central. Era un descalabro, pero fenomenal. Ahora tenés un Banco Central que está saneado en un 90% y le falta un 10%. Tiene la misma... Y ese 10%... pero Agustín tiene el mismo nivel de reserva negativa que dejó Massa. ¿Cómo va a estar saneado? No tiene el mismo nivel. No, empezaron en menos 12.000 millones. No, señor. Bajó, estaba en 12.000 millones de dólares de reservas negativas y ahora está en la mitad de eso, menos 6.000 millones de reservas negativas. Tiene 11.000 millones negativas, igual que Massa. No, mira, no sé cómo lo estás mirando vos. De la forma en que yo lo miro no es así, pero ponele. Lo que te estoy diciendo es que bajó la deuda fenomenalmente, reconstruyó el Banco Central y ahora lo que le falta es, sí, está para tener reservas positivas, es que toma este crédito al Fondo Monetario. Lo cual va a ser muy bueno para la gente, para los argentinos, porque lo que estamos teniendo acá es una posibilidad de terminar de sanear el Banco Central, de que finalmente logremos salir del cepo, con lo cual vas a tener 2 señales verdes importantes para los inversores de afuera. La tercera señal importante que vas a tener este año
es que el gobierno muy probablemente va a ganar las elecciones en octubre. Entonces vamos a tener 3 señales verdes importantes para los inversores y está clarísimo que Argentina necesita inversiones. Y también está clarísimo que tenemos oportunidades de inversiones fenomenales, porque Argentina es un país. Nosotros tenemos la misma cordillera de los Andes que Chile. Chile exporta 55.000 millones de dólares de minerales todos los años. Nosotros exportamos 4.000 o 4.000 y pico ahora porque subió un poco. Pero te das cuenta que tenemos posibilidades de inversiones tremendas que no estamos utilizando porque tenemos un país lleno de populistas. Y lamentablemente había 7 provincias mineras que no querían hacer minería. Ahora empezó a cambiar. Con el RIGI empezaron a adherirse al RIGI, empieza a dar proyectos. Hay 3 proyectos de cobre que cada uno pueden ser 10.000 millones de dólares de inversiones. Pero todas estas cosas llevan tiempo. Las inversiones en minería, hasta que se empiecen a desarrollar, van a llevar, por ejemplo, 3 años. Sumale Vaca Muerta, sumale el litio y sumale que la economía cuando empiece a seguir creciendo va a permitir seguir bajando impuestos. Por ejemplo, el año pasado bajó, a fin del año bajó el impuesto país. El impuesto país equivalía a 1,5% del PBI. Era muchísima plata. Y sin embargo, seguimos teniendo superávit fiscal. Entonces es interesante porque significa que bajando los impuestos logra mantener el superávit. Cuando pase este año, 5 puntos de crecimiento implica 1,5% de mejora en la recaudación o algo parecido, con lo cual vas a poder bajar nuevos impuestos y eso va a generar mayor aceleración de la economía. Es decir, estamos en una situación difícil, muy complicada, luego una herencia terrible que hemos recibido, pero en el camino correcto. El gobierno está haciendo estamos mal, pero vamos bien, como decía Carlos. Yo te diría que el avance de este año fue fenomenal, fue muy importante. Y por supuesto quedan un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros medimos las reformas estructurales. Yo estimo, estamos terminando de hacer, nos falta un par de meses para terminarlo, pero vamos a hacer un libro que va a mostrar todo lo que se hizo hasta ahora y todo lo que falta. Y todo lo que falta en reformas estructurales probablemente sea 3 veces más grande de todo lo que se hizo hasta acá. Seguramente. Pero recordemos que llevamos 80 años de decadencia, o sea, cambiar un país no lo cambiás de un día para el otro. Daniel. No, para complementar la economía real o cotidiana, hoy hablaba con un conjunto de economistas, me decían que estaba pasando esto, que estaban aumentando las ventas, es decir, que hay crecimiento, pero que está bajando el empleo y bajando la producción. Y ellos, cosa rara, no debería, si aumenta la venta, debería aumentar la producción. Claro. Dice, lo entendían por lo siguiente, que se están desestoqueando, en realidad están quemando stock las empresas que tenían e importando más. O sea, se puede dar un fenómeno complejo que se dio en otro momento, que la economía, yo creo que el riesgo acá es que vayamos a un país de 1/3 adentro y 2/3 afuera, y que crezcan determinados sectores productivos, que aumenten la venta, pero que baje la producción y que baje el empleo. Yo sería muy cauto en entender qué está pasando hoy en la economía real, más allá de los datos macro. ¿Tiene asidero, Agustín, lo que dice Arroyo? Lo que pasa es que Argentina tiene que pasar por una situación que va a ser compleja, sin lugar a dudas. Porque vos tenés una economía protegida, una economía que no puede competir con nadie. Nosotros dejamos de competir en la década del 30 por la teoría de que los países centrales explotaban a los periféricos, cosa que totalmente falsa, porque todos los países periféricos que empezaron a comerciar con los centrales crecieron más rápido que los centrales. Por ejemplo, China, pero también Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón en su momento. Todos los países periféricos que se abrieron al mundo y empezaron a comerciar crecieron más rápido que los países centrales. Y también Argentina lo hizo en el siglo pasado, pero al principio del siglo pasado, a fines del siglo XIX. Crecíamos mucho más rápido que los demás y por eso nos acercábamos rápidamente a Inglaterra, a Alemania, superamos a Alemania, superamos a Francia, a España, a muchos de esos países, porque crecíamos más rápido que ellos. O sea que esa idea era falsa, pero en todo caso dejamos de comerciar con los países centrales, es decir, los que tienen mayor capital. Pero después se les ocurrió que tampoco podíamos competir con los países que tenían salarios bajos, como China, como Indonesia. Entonces nos cerramos también con esos países. Finalmente tampoco podíamos seguir comerciando con los países de Latinoamérica que se habían abierto al mundo, como Chile, como México. Entonces nos quedamos encerraditos en el Mercosur. Y el Mercosur es absolutamente ineficiente. La escala es pequeña, la ineficiencia es absoluta, con lo cual tenemos productos que valen 2 o 3 veces el precio del mundo y por eso no podemos competir. El cambio que necesitamos hacer es muy grande y sin duda va a haber empresas que van a desaparecer y otras muchas que van a aparecer y van a ser nuevas. Es decir, en vez de tener viejos empresarios protegidos con barbas blancas, vamos a tener jóvenes que van a empezar a hacer cosas nuevas
muy lindas que están pasando ya, como por ejemplo Yuyo Yamasari, que están siendo una empresa fantástica con 250 empleados, que están en 3 países en el mundo. Son empresas que no existían antes y que van a empezar a existir. Pero estos procesos llevan tiempo y no son simples y Argentina tiene que atravesarlo. Sí, yo simplemente diría, digo, más allá que sí creo que ha sido una economía cerrada y con dificultades la Argentina durante mucho tiempo, y en eso coincido, hay un problema evidente. Si están creciendo las ventas y bajando el empleo y bajando la producción, hay un problema claro de desconexión, Sí. y creer que eso se va a dar automáticamente es tener fe. Otra manera es... No es tener fe. Disculpame, no, pero digo, no es tener solo fe. termino un segundo. Sí. Otra manera es tener algunas políticas para generar cierto desarrollo industrial, cosa que el gobierno eso parece es espantoso. retirado y corrido. Yo creo, mi opinión es que, digo, más allá de que lo conceptual, y sí creo objetivamente que la Argentina ha estado cerrado, ha tenido dificultades y el Estado se ha metido un montón de cosas que no tenía que meterse, coincido absolutamente, de ahí a nada de Estado y todo el mercado a lo bestia, debería haber un equilibrio y ojalá el gobierno transite hacia una senda de equilibrio. Agustín. Ya, de hecho, no es que el gobierno está haciendo una apertura discriminada, que no lo es, lo está haciendo de a poco. No es que bajó los aranceles a cero. No nada eso, no, en eso, claro, lo que sí ha corrido el Estado de todo. No, el Estado no se ha corrido de todo, todavía el Estado argentino es enorme, o sea, mucho más grande de lo que tiene que ser. Pero todavía hay que desregular mucho más de lo que se ha desregulado, mucho más. Nosotros todavía hoy, si mirás el último índice de libertades económicas, vas a observar que todavía estamos entre las economías, pero bastante reprimidas. Estamos lejos de las economías moderadamente libres, y ni que hablar de las economías libres. Ahora, pero bajando a casos concretos, está claro que las emergencias climáticas existen y el Estado Nacional tiene que tener un rol, eso es evidente. Cerrar las áreas de emergencia, lo que acaba de hacer ahora el 28 de febrero el gobierno, cerrar las áreas de asistencia crítica, de emergencia, área de gente especializada para hacerlo, es un error, objetivamente, más allá de gran parte del debate y los niveles de libertad económica o no. A mí me parece que lo que está haciendo el Estado es un recorte, donde hay alguien que le da pauta y dice, vos recortame el 30% o el 40% en cada área, como sea, y que no hay una racionalidad respecto de qué rol tiene el Estado y qué rol no. Creo que el Estado se ha metido en cosas que no tenía que meterse, pero no se está... Digo, ¿cuál es la racionalidad de cortar el área de asistencia directa o emergencias? Yo no estudié ese caso en particular, hay que ver cuántas veces está repetido, porque lo que pasa en el Estado no está es que tenés muchas cosas, hay muchas cosas que están, primero porque están también en las áreas provinciales y demás, pero lo que tienen que tener son sistemas de reaseguros. Pero en todo caso, lo que sí creo que están haciendo, porque lo sé, es que justamente están mirando todo, y sí hay una racionalidad, qué es lo que el Estado tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Eso es lo que están tratando de mirar en cada caso. Y por supuesto, algún error puede haber, puede ser. No, ojalá sea. Yo lo que creo objetivamente. Déjame decirte algo, pero algo que estabas diciendo que me parece que que yo por lo menos creo que es un error conceptual importante. Para mí Argentina, uno de los problemas enormes que ha tenido es creer en las políticas de desarrollo industrial. Todo eso ha sido un desastre. Todas las políticas de desarrollo industrial de Argentina han sido un desastre. Cuando Argentina no tenía política de desarrollo industrial, la industria argentina era mucho más sólida. Vos sabés que en el año 32 se hizo un censo industrial. Argentina producía en manufacturas el equivalente para abastecer a 71% de todo lo que consumíamos de manufacturas. Pero además exportaba 20% sin subsidios y sin protecciones. Y exportábamos a Estados Unidos, a Europa, teníamos una industria competitiva. Cuando empezaron todas las políticas de desarrollo industrial y proteccionismo, destruimos la industria argentina. Es al contrario de lo que la gente cree. Esto tal vez no sea muy intuitivo, pero son los números, son los datos. Y cuando vos decías que es cuestión de fe, no es cuestión de fe, es que lo hemos estudiado. Nosotros estudiamos esto durante muchos años. Todos los países que hicieron las aperturas económicas más grandes son los que más rápido crecieron. Y Argentina cuando... Claro esa base y sí creo que hay un grupo de gente que ha estudiado y hoy está encarándolo. Mi mirada es que el gobierno tiene claro qué es lo que no tiene que hacer el Estado. Lo que no tiene claro es qué tiene que hacer el Estado. Me parece que hay una mirada muy clara, un Excel que corta, decir esto no, ese supuesto de hay 5 áreas en distintos lugares que tienen el mismo nombre, todos sacamos, que no tiene que hacer el Estado tiene claro. ¿Qué cosas tiene que hacer el Estado Nacional? Eso no lo tiene claro. Vino el presidente a inaugurar las sesiones el 1 de marzo y nos contó todo lo que rompió.
pero no contó nada para adelante. Mi impresión es que hay mucha más inteligencia elaborada en términos de qué no hay que hacer que qué cosas sí tiene que hacer el Estado Nacional. Agustín. Sí. No, no. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho. Bueno, quiero hacerte, me tengo que ir al corte ya rápido, pero Sí, cómo ¿qué no. ves de inflación para el viernes? Nosotros medimos 2,3% de inflación. ¿Viste? Nosotros hacemos nuestro propio indicador, Sí, claro. que a veces da exactamente igual, a veces da con una décima arriba, alguna décima abajo. Sí. Pero medimos 2,3 y calculamos que probablemente va a ser 2,2 en marzo y después va a seguir bajando y va a perforar 1% en el siguiente, 2% lo va a perforar en el siguiente trimestre. Bien. Así que la inflación sigue camino hacia abajo. Estimamos 24% para todo el año. Muy bien. Bueno, buena gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Antes que nada, no se olviden de suscribirse, darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, ¿qué se puede esperar de un kirchnerista como Daniel Arroyo, que fue parte de la destrucción del país, queriendo de una manera, no sé si decirlo sutil, no sé bien cómo definirlo, pero medio que se hacía el dolobu y queriéndole marcar cuestiones económicas a, a un grande como Echevarne? La verdad que esto es patético ya. Esta gente que viene hace años destrozando el país con inflación galopante. Se fueron con 220% de inflación y con un montón de inflación debajo de la alfombra, toda tapada. La verdad que no pueden decir nada. Pero bueno, igual hablan y hablan. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Es la idea del canal, traerle material interesante. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chao, chao.